Listo. Pues buenas tardes a todos de nuevo. Bienvenidos a nuestro seminario ya en su tercera edición. Eh, a nombre de la doctora Regina Leal Güemes les doy la bienvenida. Ella es jefa del área de modelación de sistemas en la economía, la administración del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa. ¿Okay? Vamos a tener 4 sesiones. El día de hoy comenzaremos este seminario con el profesor Leonardo Rodríguez, que nos presentará ciencia de datos aplicada a los negocios. Antes de comenzar, déjenme dar una pequeña semblanza del profesor Leonardo. Algunos de ustedes ya lo conocen, pero para los compañeros y estudiantes que son de otras instituciones, presentarlo. El doctor Leonardo obtuvo la licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el área de matemáticas, bajo la dirección del doctor Sergei Antonian. Es un heredero de las matemáticas soviéticas, el doctor Leonardo. Eh, También hizo una estancia postdoctoral en el Departamento de Matemáticas de aquí de la UAM Iztapalapa. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha impartido cursos y participado en diplomados de finanzas en diversas instituciones a nivel superior. Actualmente es profesor visitante en el Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa. Entonces, Leonardo, por favor, te cedo la palabra. Puedes comenzar. Muy bien, muchísimas gracias, Hugo. Gracias por invitarme a este seminario tan interesante que has venido organizando desde un par de años. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, tener la oportunidad de presentar esta plática donde, bueno, pues vamos a abordar algunos de los campos más recientes donde las matemáticas, la estadística, pues tienen una aplicación relevante para resolver problemas en la toma de decisiones, pues de prácticamente todas las actividades, de las actividades industriales, científicas, sociales, de conocimiento y desde luego de las áreas económico-administrativas, que muchas veces son las que vamos orientados, pero en realidad, pues esta eh, plática pues va orientada a dar un panorama muy general. No voy a entrar en muchos detalles de todo el nuevo enfoque que se le ha venido dando desde finales del siglo pasado y pues en la actualidad para utilizar estas herramientas computacionales y entender mejor los fenómenos pues que pueden ser muy complejos. Así es que voy a iniciar con la presentación y les voy a presentar un par de casos o de algoritmos o de metodologías que ilustran un poquito cuál es el tratamiento de los datos para aplicarlos en temas pues, relevantes para nuestras áreas de desarrollo profesional. Espero con esto pues invitarlos a que se interesen más por estos temas porque bueno pues no están tan lejos con nuestra formación y con nuestros intereses y con su energía. Así es que bueno pues vamos a ver qué tal nos va. Y vamos a implementarlos desde cero para que incluso si no tienen ninguna experiencia previa con el tema, pues podamos revisar qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues vámonos entonces con la presentación. Eh, es ciencia de datos aplicada a los negocios. Parece un título ambicioso, pero bueno, pues vamos a ver qué tal. Eh, Fíjense, ¿qué es lo que motiva el título de ciencia de datos? Bueno, desde finales del siglo anterior, del siglo XX, en la transición al nuevo milenio, la gran cantidad y disponibilidad de dispositivos electrónicos permitió llevar un seguimiento o un registro de las actividades en cualquier área de desarrollo, ya sea en la industria, cuando registramos lo que se produce, lo que se vende, lo que se demanda, los traslados que hay de mercancías, las solicitudes que llegan, en fin, cuando inició las redes sociales a desarrollarse, bueno, pues van registrando nuestros movimientos, a quienes seguimos, quienes nos siguen, qué es lo que más consultamos, qué es lo que tratamos de evitar. Eh, Cuando se empezó a desarrollar el comercio y el gobierno electrónico, todos los trámites, las visitas a las páginas, los
procesos que se consultan, las quejas que se levantan o los resultados que se obtienen, todo eso va generando un volumen de datos para darle seguimiento a las actividades de las personas y conocerlas mejor. Y también, desde luego, en la medicina o en las ciencias. Es decir, esta explosión tecnológica nos ha permitido que los dispositivos electrónicos generen una gran cantidad de datos relacionados con todas las actividades que llevamos, con nuestros movimientos, cuando el teléfono nos sugiere por qué ruta irnos, o cuando nos despierta, o cuando nos direcciona a algún lugar. Se están generando datos y los estamos retroalimentando. Y esto, pues, en todas las áreas, como ya lo mencioné. Así es que esto impulsó el desarrollo de nuevas técnicas y enfoques para tratar esta información, para tratar de extraer información valiosa que sea significativa para las empresas, para los gobiernos y en general para las personas que van a tomar alguna decisión. La ciencia de datos, pues, es un aspecto general con el que se relacionan los principios matemáticos, de álgebra lineal y de estadística para tratar de organizar la información y darle un mejor sentido en combinación con las herramientas computacionales disponibles, con los lenguajes de alto nivel, como el lenguaje de estadística R o el lenguaje de programación Python. Con la finalidad de identificar nuevos patrones o tendencias que están subyacentes en esas grandes bases de datos que se están generando diariamente. Entonces, la ciencia de datos engloba conceptos que seguramente han escuchado, como Big Data, como minería de datos, como aprendizaje automatizado. Bueno, también le dicen data mining y machine learning, etcétera. Y hay muchos otros conceptos, algunos se usan un poco más, otros un poco menos, como analítica, como aprendizaje estadístico, en fin. Bueno, de eso es de lo que quiero hablar en esta charla. Entonces vamos a dar un breve panorama orientado hacia el desarrollo, pues, en las actividades económico-administrativas, en los negocios en particular. Bueno, el primer concepto es esta parte de Big Data. Big Data, lo dejé así con su forma en inglés, se traduciría como algo así como datos masivos, ¿no? Se refiere, desde luego, a los datos que se están generando diariamente o segundo a segundo por las organizaciones. Y esos provienen de los registros electrónicos de sus actividades, las ventas, las visitas a las páginas electrónicas, las visitas a los clientes al mostrador, los traslados que hagan tanto de dinero, de cantidades en efectivo o de mercancías, etcétera. Las interacciones que hay, por ejemplo, ya lo mencioné en las redes sociales, pero también puedo revisar si un cliente es recurrente, si no es recurrente, etcétera, etcétera. Entonces, todas las organizaciones, sean con fines lucrativos o no, llevan registros y se están acumulando diariamente, ¿sale? Las páginas en línea, etcétera, etcétera. ¿Qué características tiene el Big Data? Bueno, aparte de que son grandes volúmenes de información, o sea, imagínense cuántos correos se emiten en una organización al interior o mensajes por WhatsApp, etcétera, etcétera. Es un flujo de datos muy rápido que está evolucionando continuamente y que pueden ser muy grandes. Las bases de datos pues, pueden ser enormes, de millones de registros, o pueden ser muy pequeñitas también. Entonces, su volumen es variable, pero en general estamos hablando de grandes bases de datos estructuradas, que quiere decir que no es nada más una información plana, sino que está relacionada con otros aspectos. Está cambiando rápidamente, son muchos datos. La variedad en cuanto a el tipo de registros que se obtienen y el tipo de estructura de cada registro, pues también puede ser muy complicado de manejar. La veracidad, pues se refiere a que sean datos que sean fiables de donde se están obteniendo, y el valor, pues es qué tanto le va a aportar su tratamiento a la empresa.
Entonces, este conjunto de características pues generan que se requiera dotar de una infraestructura tecnológica para las organizaciones con el fin de que puedan almacenar y gestionar de manera práctica, de manera económica, de manera flexible, toda esa información con la finalidad de que después se pueda extraer más conocimiento de esos datos, ¿no? Entonces, bueno, eso va a escuchar la data, bueno, quiere decir los datos, ¿no? Data está en plural. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas de sus características. Hay muchas herramientas para manejar grandes bases de datos, pero bueno, para eso uno tiene que aprender un poquito los lenguajes de manejo de base de datos como SQL, etcétera. ¿Sale? Es una rama totalmente de especialización. Después viene el concepto de minería de datos o data mining. ¿Sale? Esto se refiere a las actividades donde queremos extraer o descubrir patrones, tendencias, relaciones que estén contenidos en esas bases de datos de las que mencionamos. Entonces queremos tener una forma sistemática para poder encontrar ese tipo de interacciones que nos pueden ser útiles, que nos pueden ser significativas para entender mejor un comportamiento. A lo mejor yo estoy analizando las bajas, pero yo quiero no solamente saberlo, sino anticiparme a ello y tratar de relacionarlo con lo que estoy fijando, etcétera. Cuáles son no solamente las relaciones, sino a veces los motivos, las causas o con qué otra cosa se puede relacionar. Entonces, ¿qué es lo que se hace comúnmente como un proceso de minería de datos? Bueno, primero se requiere formular el problema de acuerdo con los objetivos del usuario final. Entonces, un consultor, un analista, pues va con el cliente y revisa cuáles son sus necesidades para tratar de generar objetivos que se puedan implementar mediante las técnicas de minería de datos. Después requerimos crear o hacernos de los datos que sean más relevantes para analizar el problema que ya tenemos planteado. Entonces tenemos que tener este manejo de bases de datos para poder pues empezar a trabajar. Y una vez que uno tiene el objetivo y la información disponible, pues empieza una labor de procesamiento de esa información, que conlleva la limpieza, también se le llama preprocesamiento, es decir, todavía no voy a aplicar mis metodologías para descubrir patrones, sino que primero tengo que verificar que los datos estén en los formatos en los que yo conozco que puedo o con los que yo sé que puedo aplicar algunos, algunos modelos. Entonces, bueno, pues tenemos esa parte de preprocesamiento. EDA, ahí significa el análisis exploratorio de los datos, que quiere decir darle un primer vistazo a esta información, a ver cómo está estructurada y a ver cómo la puedo transformar. ¿Vale? Me preguntan si vamos a compartir los materiales. Bueno, en mi caso se los puedo compartir, sin problema. Ya los otros participantes lo comentarán. Y bueno, pues en algunos casos, una vez que hayamos hecho ese primer análisis, ese primer vistazo de cómo están estructurados nuestros datos y qué es lo que nos va a servir, qué es lo que quizá por un momento no lo vayamos a tomar en cuenta, entonces aún así podemos tener muchos datos, datos que tienen muchas características. Así es que a veces es útil decir, bueno, no necesito todas las características, pero no sé cuáles sí necesito y cuáles no. Entonces quizá voy a tomar las más representativas, las que representen mejor a la información que yo estoy requiriendo. Entonces vamos a hablar de un proceso de reducción de los datos o de proyección. Esto se denomina matemáticamente reducción de la dimensión. Y ahí aparecen
algoritmos como el análisis de componentes principales, etcétera, ¿sale? Entonces, bueno, pues se refiere a tener la información, limpiarla, procesar lo que sí voy a utilizar en una primera instancia y luego tratar de simplificar lo más posible. Y una vez que ya tengo los datos con una mejor intuición de qué es lo que puedo encontrar y de que ya los tengo en su forma más simplificada o mejor representada, pues ahora vamos a seleccionar un modelo matemático, un modelo estadístico, y para construirlo, pues vamos a utilizar los datos que tenemos disponibles. Muchas veces es bueno separar una parte de los datos para construir el modelo, para ajustarlo. Imagínense como una curva que queremos ajustar con unos datos, pero vamos a dejar por separado algunos de ellos para que esa curva que usamos después la podamos comparar con nueva información. Entonces voy a hacer una evaluación de qué tan bueno o no es mi modelo. Entonces hablamos de datos de construcción y datos de verificación o de entrenamiento y de prueba, test o train data. ¿Y qué modelos vamos a aplicar? Bueno, pues hay muchos tipos de modelos. Muchas veces los simplifican a modelos de regresión, modelos de clasificación y técnicas de agrupamiento o de clustering. La regresión y la clasificación se refieren a modelos para hacer una predicción, un pronóstico. La regresión es cuando ese pronóstico va a ser algo numérico y la clasificación es cuando el pronóstico va a ser de alguna clase o de algún tipo categórico de datos, ¿no? Recuerden que hay datos que son numéricos, hay datos que son nominales, es decir, que no tienen un peso en especial, sino que corresponden a diferentes clases o categorías. Y el agrupamiento, pues quiere decir, bueno, ¿cuáles son los datos que están más relacionados entre ellos? Por ejemplo, para descubrir nuevos nichos de mercado, pues tratamos de asociar cuáles son las características que unen a las personas en torno a un comportamiento. Entonces ahí tenemos ese tipo de análisis. Y hay muchos otros tipos de análisis. Bueno, ahorita vamos a mencionar algunas aplicaciones y cómo se aplican algunas de estas técnicas. Y una vez que ya hemos construido nuestro modelo, y hay que decir que aquí hay una gran variedad de modelos, a veces no solamente se puede implementar uno, sino que se pueden implementar 2 o 3 modelos que tratan de relacionar y tratan de inferir esos patrones que estamos buscando en los datos. Entonces los podemos evaluar. Podemos ver qué tan estable es mi modelo, qué tal si dependía de unos datos particulares y cuando yo los cambio, me cambia totalmente el modelo, entonces ya no sé qué estoy haciendo. O a lo mejor no es tan variable, entonces aquí hay muchos métodos como la validación cruzada, también podemos medir qué tan preciso o qué tan fiable es el modelo para hacer nuevos pronósticos, y hay varias técnicas como las matrices de confusión o las métricas de error o de precisión. Entonces, bueno, pues también ahí podemos evaluar o comparar incluso entre varios métodos. A lo mejor han escuchado que hay árboles de decisión o bosques aleatorios, etcétera, o redes neuronales. Bueno, todos esos van a ser modelos para generar pronósticos, a veces de regresión, a veces de clasificación, y se pueden comparar para ver qué tan bien están dando los pronósticos unos con otros. E implementar el mejor para nuestro usuario final. Y finalmente, pues tenemos que tener claro cuál es la interpretación de esos patrones que estamos encontrando. Desde luego, conforme el modelo es más complejo, la interpretación directa no es tan sencilla. Cuando yo ajusto una línea recta a una serie de datos, pues sé que la inclinación de la recta me dice qué tan rápido está cambiando algo conforme varío mis condiciones iniciales. Eso es una interpretación hasta geométrica. Pero cuando yo tengo un modelo que no sea regresión lineal, sino que sea, no sé, de una red neuronal, pues entonces va a ser un poquito más difícil
darle una interpretación. Entonces tenemos que tener ciertas nociones y ciertas bases de cómo funcionan los algoritmos y después cómo se implementan. Y no tenemos que ser unos expertos en programación o expertos en matemáticas. Lo único que tenemos que tener es claras las nociones de qué es lo que va a ser un modelo, cómo lo vamos a implementar y vamos a requerir desde luego un entrenamiento y finalmente cómo lo utilizamos, para qué lo utilizamos, que es para lo que está orientada la plática que estamos dando. ¿Sale? Bueno. Pues déjenme revisar algunos niveles de aplicación que pueden tener los modelos. Como ya dijimos, la ciencia de datos puede tener un nivel de aplicación descriptivo, donde tratamos de organizar y de sintetizar el comportamiento de algún fenómeno para representarlo de manera visual o de manera numérica. Tenemos grandes bases de datos y queremos resumirlo, entender mejor lo que nos interesa. Podemos también tener un objetivo de generar un modelo que exprese las tendencias o las relaciones, un modelo predictivo que nos permita hacer pronósticos. Entonces yo voy a decir, bueno, aquí están mis datos y aquí está un ajuste teórico a lo que se comportan esos datos. Y también podemos tener un nivel prescriptivo, donde además de sugerir el resultado más probable ante un escenario cualquiera, también podamos revisar o analizar cuáles son las otras consecuencias en otros momentos. Entonces podemos hacer una simulación y comparar diferentes acciones para decir, bueno, no solamente esto es lo que podría suceder, sino esto es lo que además puede estar ocurriendo en otros casos. Entonces ya nos da todavía una mejor idea de hacia dónde puede ir una decisión que vayamos a implementar. Entonces, bueno, todos tienen su chiste y desde luego no hay que llegar hasta el último nivel. Nos podemos quedar en cualquiera de ellos y todos son muy valiosos para implementar. ¿Qué aplicaciones tiene esto en los negocios? Bueno, tiene una infinidad de aplicaciones. Aquí nada más puse una lista con muy pocas áreas, pero podemos manejar cualquiera. Por ejemplo, cuando hablamos de mercadotecnia, bueno, pues podemos tratar de identificar los patrones de compra de un consumidor o de un cliente potencial. Podemos tratar de hacer la segmentación de clientes o tratar de pronosticar las respuestas ante las campañas de promoción de un artículo o hacer un análisis de cestas de compras, que es identificar qué artículos están relacionados cuando se adquieren en un mismo lugar. Estos son problemas muy famosos y muy prácticos para iniciar el entendimiento de estos modelos de aprendizaje automático. Entonces, bueno, pues ahí hay algunas aplicaciones. En la banca, bueno, pues un tema muy recurrente es detectar patrones de uso fraudulento de una tarjeta de crédito. A lo mejor si yo uso mi tarjeta el domingo a las 2 de la mañana, pues quizá eso despierta una alerta en el blanco y bloqueen mi tarjeta. Entonces, bueno, pues ahí hay que tener algún modelo para decirme qué es algo inusual, qué es algo normal, identificar clientes leales para poder presentarles algún otro tipo de productos o predecir los clientes que van a cambiar de banco, por ejemplo, conforme a su comportamiento anterior. Entonces, bueno, son temas relevantes para ese tipo de industrias. O en las mismas compañías de seguro, podemos hacer análisis de procedimientos médicos o bien predecir si un cliente va a comprar un nuevo tipo de póliza o identificar patrones de comportamiento de clientes con riesgo. En fin, son gran variedad de temas donde nos podemos apoyar de los datos que se están generando para identificar cuáles son los patrones más comunes y cómo se va a desenvolver a futuro cualquiera de estas actividades. Entonces es lo que decíamos, tenemos que generar un modelo descriptivo y después un modelo predictivo para poder anticiparnos. Y puede ser también prescriptivo para poder hacer pues varias combinaciones de ello. Y entonces pues tener una respuesta ante todos estos problemas que son muy relevantes y pues hay otros tantos. Entonces
Bueno, aquí nos podríamos quedar enlistando aplicaciones, pero son algunas de las ideas. Fíjense que en todos estos temas se van a generar registros de mucha gente que ha comprado anteriormente, que se ha ido de banco o que ha sido víctima de alguna operación de fraude o que ha tenido que hacer cambios en su póliza de seguros, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para todo esto hay registros y se puede actuar y en general para cualquier actividad que nos interese. Bueno, he platicado ahorita un poquito de por qué surge la ciencia de datos, cuáles son los conceptos y algunas aplicaciones que se pueden dar. Pero no hemos platicado de qué es lo que hace realmente. Entonces vamos a hablar un poquito de modelos de aprendizaje automático o machine learning, si lo han escuchado en el término. Como ya había dicho, los modelos pueden ser de regresión, de clasificación o de agrupamiento. Sin excluir que hay muchas otras cosas relacionadas, como lo de la dimensión o como lo de la validación. Pero vamos a centrarnos en un modelo de clasificación o en un par de modelos de clasificación. Un modelo de clasificación consiste en tener una forma para asignar una categoría o una clase específica a una instancia evaluada. Una instancia es el nombre con el que referimos a una observación. Una persona puede tener muchas características y de acuerdo a algunas de ellas, yo puedo decir, esta persona sí va a venir a comprarme o no va a venir a comprarme, o sí se va a integrar a un grupo de actividad o no se va a integrar, etcétera, etcétera. Entonces, queremos hacer ese pronóstico de qué es lo que va a suceder, si va a cumplir tal o cual característica. Ahí dice, por ejemplo, determinar si una solicitud de crédito es de bajo, de mediano o de alto riesgo. Cuando hacemos una solicitud de crédito, pues nos evalúan una serie de características y me pueden decir, usted es candidato al crédito o usted tiene que traernos algo más para que le demos el crédito porque está como que en un nivel intermedio o de plano pues, decirme, bueno, descartamos su solicitud porque no es muy propicia su perfil. Entonces, bueno, pues me están calificando de alguna manera. O bien, si un vuelo va a presentar, un retraso o no en su llegada. Cuando vayan al aeropuerto, pues llegan y hay una pantalla y dice tal vuelo en tiempo o tal vuelo con retraso. Entonces, una compañía de vuelos, pues quiere saber cuál es la probabilidad de que los vuelos que tengan en marcha vayan a tener afectaciones, ¿no? Para tomar previsiones. Eso va a depender de muchas características, como las características climatológicas que no controlamos, pero podemos tener un modelo que nos diga, bueno, de acuerdo a, no sé, este viento, vas a tener un retraso o no creo que tengas un retraso, ¿no? Entonces, estamos haciendo una clasificación. Y hay muchos algoritmos que revisan este tipo de problemas. Básicamente, un algoritmo lo que va a hacer es comparar los elementos que ya fueron clasificados, que son los datos de entrenamiento, donde ya tenemos información. Y va a generar una nueva regla que te diga, bueno, con base en estas características y lo que ha ocurrido, es más probable que tú estés en esta categoría o en esta categoría. Por ejemplo, con base en mi perfil, a lo mejor la gente de mi perfil siempre paga su crédito, entonces yo voy a tener también una calificación favorable, simplemente porque me identifico con la mayoría, ¿vale? Entonces, hay muchos algoritmos de decisión, de clasificación, perdón, como los árboles de decisión, etcétera. Vamos a ver un par de algoritmos, vamos a implementarlos para dar un sentido a qué nos referimos con todos estos procedimientos que tiene la minería de datos. Entonces, básicamente, vamos a generar algoritmos que revisen los datos que ya tenemos, los datos de entrenamiento, y que comparen los nuevos datos mediante una regla para poder establecer hacia dónde es más probable que una valoración corresponda, si hacia el grupo A o hacia el grupo B, etcétera. ¿Sale? Entonces vamos a revisar dos ejemplos de ello. A esto se le denomina clasificadores bayesianos, porque nos dice, bueno, es más probable que pertenezcas aquí que pertenezcas acá. Entonces, te voy a asociar hacia ese punto. ¿Sale? Bueno,
Entonces, dicho lo cual, pues quiero revisar este algoritmo que se denomina el de vecinos más cercanos, o a veces también se traduce como vecinos más próximos, y el inglés pues se le conoce como K-nearest neighbors, que es, bueno, pues los vecinos más cercanos o más próximos, ¿no? Y K pues es algún número de vecinos más cercanos. Este es uno de los métodos más sencillos de interpretar para realizar una tarea de clasificación. Básicamente, vamos a comparar una observación para saber qué tan cercana está a una serie de datos que ya están previamente clasificados. Y le voy a asignar el valor hacia donde más se acerque, ¿sale? Aquí lo que tengo es una imagen donde tengo un grupo de estrellitas y un grupo de pentágonos. Y la idea es que estas estrellas, estos pentágonos, pues son instancias, individuos u objetos o valores que me interesan y que están previamente clasificados como estrellas, como pentágonos, y que tienen dos atributos, un atributo X1 y un atributo X2. Entonces los puedo representar ahí en el plano cartesiano. Y si yo tengo una nueva valoración, como el punto verde que está ahí, puedo decir, bueno, ¿está más cerca de las estrellas o está más cerca de los pentágonos? Entonces me fijo en sus vecinos. Trazo a los vecinos que estén más cercanos, por ejemplo, el más próximo, o los dos más próximos, o los tres más próximos. Y por ejemplo, ahí en este diagrama, pues los que están a su alrededor serían los 5 vecinos más próximos. Hay 2 estrellas y 3 pentágonos, y el otro pentágono pues no cae todavía dentro del círculo, pero quiere decir que estos en este momento son sus vecinos más cercanos. Y como la mayoría de sus vecinos más cercanos es un pentágono, pues es más probable que esta observación corresponda al conjunto de los pentágonos. Si mi objeto hubiera estado más bien por aquí, pues desde luego los vecinos más cercanos que tendría, pues van a ser las estrellas. Entonces, simplemente uno dice, bueno, vamos a fijar algún número de vecinos, por ejemplo, 3 vecinos. Entonces me tomo los 3 vecinos más cercanos. Si la mayoría son estrellas, pues lo tomo como una estrella. Si la mayoría son pentágonos, lo tomo como un pentágono. Si el punto estuviera aquí, a la mitad, yo diría, bueno, pues sus vecinos más cercanos son esta estrella, este pentágono, y aquí ya tendría que decidir si es esta estrella o este pentágono. Pero, por ejemplo, aquí la mayoría serían pentágonos, entonces lo clasificaría como un pentágono, ¿sale? Entonces, básicamente, lo que queremos saber es hacia qué grupo estás más cercano, cuáles son tus vecinos más cercanos, y hacia allá te voy a ordenar, ¿sale? Desde luego aquí está hecho en 2 dimensiones, en un diagramita muy sencillo de visualizar. Entonces quiero realizar el ejemplo de cómo se implementa K vecinos más cercanos para un caso práctico orientado hacia nuestras actividades, ¿sale? Bueno, entonces vamos a ver una implementación del algoritmo KNN en la hoja de cálculo. Vamos a pensar que tenemos una tienda de ropa en línea y deseamos implementar un modelo para sugerir a los clientes que llegan a esa tienda en línea la talla más adecuada de acuerdo a su peso y a su estatura. Entonces, tengo ahí mi ropa y pues tengo todos los modelos disponibles y tengo un campo que diga, bueno, dame tu peso y tu estatura y te doy una sugerencia de cuál es la talla que te quedaría a ti. Entonces, con base en la talla de ropa que usan clientes que ya han comprado en la tienda, vamos a determinar un modelo de clasificación de los 3 vecinos más cercanos. Y acá tengo una pequeña tabla donde están los clientes que ya compraron alguna prenda, ¿sale? Entonces están los registros del peso y de la altura que ellos metieron y de la talla que compraron. Entonces, bueno, aquí los vemos en este diagramita. Pesos y estaturas más cortas, pues compran talla chica, y los que están en este rango compran talla mediana, y los que están en este rango de mayor peso y de mayor estatura
compran tallas grandes, ¿vale? Entonces son 3 grupos, aquí no hay pentágonos y estrellitas, aquí hay 3 grupos de tallas, ¿no? Y lo que quiero implementar es, bueno, si yo peso, no sé, 80 kilos y mido 1,77, ¿qué talla me debería de comprar? O si peso 62 kilos y mido 1,60, ¿qué talla me debería de comprar? Entonces vamos a tratar de implementar ese algoritmo de los K vecinos más cercanos desde cero, ¿sale? Y para eso, pues voy a abrir mi hoja de cálculo y vamos a tratar de construir el modelo, ¿vale? Bueno, debo decir que no es un curso de Excel, pero pues vamos a revisar algunas funciones de la hoja de cálculo que también me gusta hacer. En general, los métodos de ciencia de datos no se realizan en la hoja de cálculo porque son muchos procedimientos y es difícil mantenerlos todos aquí. Vamos a ver por qué, pero lo que me gusta de la hoja de cálculo es que lo vamos a hacer desde cero, entonces vamos a entender varios procedimientos. Acá tengo solamente la tabla, ¿sale? Está en blanco esta hoja y lo único que copié fue la tabla con las tallas. Entonces voy a hacer mi representación gráfica rápidamente. Vamos a meter aquí la estatura, las tallas. A esta serie de datos le vamos a agregar su etiqueta para poder visualizar a qué corresponden cada uno de estos. Y aquí pues vamos a darle formato a las etiquetas. Entonces, no quiero que me muestre los valores de Y, que son la altura, sino que quiero que me muestre las tallas. ¿Vale? Y ya, no quiero que me muestre las Y. Bueno, ahí están los puntitos. De hecho, los puntos no me interesan tanto. Vamos a pedirle que... Bueno, y también sin nada. Ahí está. Y parece que ya desaparecieron, aunque allí están los datos. ¿Vale? Y ahora voy a poner las etiquetas en su lugar. Las voy a poner al centro. Entonces, ahí están los datos que hemos tenido. Voy a recortar un poquito este eje para que empiece en, no sé, en 50. ¿Vale? Ahí ya se ve un poquito mejor. Vamos a ponerlo. No, eso no. Ups. Ok, listo. Ahí. Vamos a ponerle más grueso este eje de las X. También más grueso este eje de las Y. Vamos a ponerle aquí sus etiquetas. Esto es el peso. Esto es la altura. En centímetros. No está en metros. ¿Vale? Y en realidad este de aquí es la talla. Entonces, lo que estamos mostrando, no, es la talla. Bueno, ok. Vamos a ponerle que el nombre es talla. Ahí está. Bueno, aquí tenemos nuestra representación. Entonces, la idea es que si yo tengo un nuevo cliente, pues el nuevo cliente también me va a dar su peso y su altura. ¿Vale? Y con base en lo que me dé el nuevo cliente, pues yo quiero darle una talla sugerida. ¿Vale? Entonces aquí le queremos dar una talla sugerida. Y el nuevo cliente, por ejemplo, no sé, puede pesar 62 kilos y medir 1,70, por decir algo, y yo quiero darle su talla sugerida. Entonces, si yo lo represento en este diagrama,
Vamos a agregarle una nueva serie de datos que sea la del nuevo cliente y que su valor en X sea este y su valor en Y sea este de acá. Entonces está marcado ahí por ese punto, ¿no? Este puntito pues estaría como que cerca de las M's y cerca de las tallas chicas también. Entonces quiero determinar qué tan cerca está de estas M's o de estas tallas chicas. Y si desde luego doy otro punto, pues no sé, por ejemplo el 78 y 1,78. Entonces desde luego este punto va a estar más cerca de las tallas grandes. Entonces yo quiero saber cómo asociar ese valor. ¿Sale? Aquí vamos a ponerle una etiqueta a este puntito. Entonces vamos a agregar etiqueta. Y nuevamente aquí en las opciones de la etiqueta, que sea un valor, y es este de acá. Ahí está. El valor lleno. Nada más la etiqueta. Entonces yo quiero saber cómo asociarlo con base en este diagrama. Entonces para eso pues voy a calcular la distancia, qué tan cerca está de estos puntos, ¿no? La distancia pues va a ser la distancia euclidiana como nos enseñaron en geometría, pero antes de eso vamos a transformar los datos. Los voy a transformar en una escala, voy a poner los datos escalados. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que en lugar de la escala, por ejemplo, en kilogramos, lo voy a poner en una escala relativa. Y para eso voy a utilizar los conceptos de la puntuación estandarizada, si ustedes recuerdan su clase de estadística. Bueno, pues vamos a calcular, por ejemplo, la media. La media del peso o la media de la estatura. Y también vamos a calcular la desviación estándar. ¿Vale? De ambos. Ponerle menos decimales. Y también aquí. Entonces, con base en estos datos, yo voy a transformar esto a una nueva escala, que es la escala estandarizada. ¿Vale? Voy a poner este menos este de acá. Este lo voy a fijar. ¿Se acuerdan de la fórmula de la puntuación Z? Que es X menos la media entre la desviación estándar. Entonces, este menos 1.35 quiere decir que este valor está por debajo de la media y que de hecho está a menos 1.35 desviaciones estándar respecto de la media. ¿Vale? Bueno. Lo hacemos con este. Lo hacemos con este de aquí también. Este menos. Esto lo voy a fijar porque voy a recorrer todos los valores hacia abajo y no quiero que se me mueva. Sobre la desviación estándar. Entonces, esta valoración también está por debajo de la media y está menos 1.15 desviaciones estándar por debajo de la media. Hago este escalamiento para que si yo cambio aquí mi escala, por ejemplo, si estos fueran metros, pues esto sería 1.95 o 1.7. Entonces, es una escala mucho menor que la escala de peso. Cuando yo pongo los datos escalados, pues ya los valores son más comparables, aunque tengan diferentes dimensiones. Entonces, bueno, es una forma para poder comparar. Y entonces lo que voy a hacer es comparar esto con estos datos escalados, pero desde luego aquí también voy a poner los datos escalados que correspondan ahí, ¿no? Entonces, igual aquí vamos a poner sus datos escalados. De hecho, voy a copiar todo. Aquí vamos a poner los datos escalados de esta nueva valoración. Por ejemplo, aquí sería lo mismo. Este menos este de acá entre la desviación estándar. Y también aquí sería este valor menos la media entre la desviación estándar. Entonces, ya tengo también mi puntuación a comparar escalonada.
Y ahora sí lo que voy a hacer es que voy a calcular la distancia de este puntito con respecto a todos estos y voy a ver cuál es la más pequeña y cuál es la siguiente más pequeña. Así que vamos a poner la distancia para saber cuáles son sus vecinos más cercanos, ¿vale? Entonces, la distancia, ¿qué es? Bueno, pues una forma de calcular la distancia es calcular la raíz cuadrada de las diferencias de los números. Voy a calcular, no sé si se acuerdan la fórmula, decía x2 menos x1 al cuadrado más, decíamos, y2 menos y1. Así es como nos lo aprendemos, ¿no? Al cuadrado. Y a todo eso le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, la distancia de este punto a este punto es 2.72 básicamente. Y así podemos calcular todas las distancias. Aquí voy a fijar este punto y este, porque quiero comparar este contra todos estos que son nuestros datos de entrenamiento. ¿Eh? Entonces, siempre está comparado respecto de este punto. Y ahora sí voy a fijarme cuál es el valor más pequeño y cuál es el siguiente valor más pequeño. Entonces aquí voy a poner que resalte los más pequeños. Los tres más pequeños, porque esto es un algoritmo de 3 vecinos más cercanos. Entonces, estos serían los valores más cercanos a esta puntuación. Y estos corresponden a una G, a una G y a una G, que son estas 3 Gs. Pero si yo cambio aquí mi algoritmo y aquí, no sé, le pido a una persona que pese 58 y que mida 1,70, entonces este está más cerca de este, que es talla chica, está más cerca de este caso, que es talla M, y de este otro caso, que también es talla M, ¿vale? Entonces, como está más cerca de las tallas M que de la talla chica, pues le sugeriría una talla chica. De hecho, aquí vamos a poner rango para poder saber en dónde están estos valores. Aquí le voy a poner que me dé la jerarquía. La jerarquía lo que va a hacer es que va a ordenar estos de menor a mayor. Entonces quiero que ordene este número respecto de todo este conjunto de datos en orden ascendente. Entonces eso quiere decir que este valor es el quinto dato dentro de toda esta serie de datos. Y por ejemplo, el dato más pequeño, el dato más pequeño es este, quiere decir que este es el vecino más cercano. Y el segundo vecino más cercano, pues es este. Y el tercer vecino más cercano, pues es este de acá. Entonces, como esta es una talla chica, una talla M y una talla M, pues aquí hay dos M's y una chica. Se escoge K igual a 3, K igual a 5 para que siempre haya una mayoría. Entonces voy a hacer la asociación hacia donde hay una mayoría. ¿Vale? Bueno, como ven, implementarlo en la hoja de cálculo no es difícil, pero hacerlo con muchos datos, pues ya se vuelve un poquito más complicado. Entonces, yo lo desarrollé completo, pero bueno, eso requiere pues unos minutos más, entonces no los voy a aburrir con todo el desarrollo. Pero básicamente así es como funciona este algoritmo de vecinos más cercanos. Es mediante una comparación. ¿Qué es lo que me faltaría hacer? Bueno, pues algo que sistematice. ¿Qué pasa, por ejemplo, para contar? Aquí yo nada más estoy marcando en verde, pero a lo mejor yo quiero contar los casos y que me señale directamente de forma automática, ¿sale? Ok. Entonces, por ejemplo, aquí le puse cuáles son sus vecinos más cercanos. Aquí el diagramita lo modifiqué tantito, ¿vale? Ahí está. Y esto me lo voy a ir marcando de acuerdo a la valoración que yo tenga. Por ejemplo, una persona de 75 kilogramos y que pese y que mida 1,65, pues ya va a estar más cerca, por ejemplo, de estas
que son talla M. Entonces, la más recurrente es M y por eso su talla sugerida va a ser M, ¿vale? Pero bueno, ¿qué pasa si crece el número de clientes que yo voy teniendo? Entonces tendría que insertar los clientes en la tabla, etcétera, etcétera. Entonces hacerlo en la hoja de cálculo es sencillo porque estoy viendo cómo lo construyo, pero a veces no es tan práctico. Entonces ahí hay que aprender a manejar algunos lenguajes como los lenguajes dedicados, que pueden ser Python o R. Y también hay otros paquetes como RapidMiner, y como PAST o SPSS, implementa técnicas, en fin, hay mucho software especializado para implementar los modelos de aprendizaje automatizado. Entonces es automatizado en el sentido de que el algoritmo ya sabe lo que hay que hacer, pero hay que entender qué es lo que está haciendo, ¿no? Para poderle dar a un cliente, pues, una explicación, cómo estoy implementando tu algoritmo y qué es lo que me va a producir. Y después hay que valorar si es mejor o peor respecto de otros posibles soluciones, ¿sale? Muy bien. Bueno, otro algoritmo que también existe es el algoritmo de Bayes-Singeno, que hace una clasificación y que nos dice hacia dónde es más probable que una observación se encuentre. Este no va a medir las distancias como lo acabamos de hacer, sino que va a calcular las probabilidades utilizando el famoso teorema de Bayes, ¿no? ¿Cómo voy a utilizar el teorema de Bayes aquí? Por ejemplo, una clase puede ser la clase I y un dato puede ser el dato X. Aquí le puse X barrita, bueno, X en negritas, porque quiere decir que X tiene muchas características. Entonces yo calculo la probabilidad de que un cliente pertenezca a una cierta clase, o bueno, no un cliente, una observación en general, a partir de la experiencia que tengo de los otros clientes en otras clases determinadas. Entonces, el teorema de Bayes hace este intercambio de probabilidades. Entonces, bueno, a partir de este se pueden hacer clasificadores bayesianos. Y bueno, pues un ejemplo sería este problema donde nos dice la aprobación de un crédito en una institución bancaria se realiza con base en características como el salario, si una persona ya es cliente de la institución, la edad, el número de hijos y si a otras personas se les ha otorgado o no el crédito. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una pequeña base de datos y podemos desarrollar un modelo de Bayes para saber qué tan probable es que, por ejemplo, a un nuevo solicitante que tenga un ingreso medio, que sea joven y que tenga un hijo, se le dé una calificación crediticia aprobatoria. Entonces, implementamos un modelo de Bayes para calcular la probabilidad de que tenga ese resultado o la probabilidad de que no tenga el resultado favorable. Entonces, bueno, eso se va a hacer de acuerdo a, pues, este teorema y la forma de implementarlo, pues, también se puede resolver en hoja de cálculo porque es relativamente simple, pero hay que recordar temas de estadística o en los lenguajes dedicados como ya he comentado. Muy bien. Bueno, entonces, hasta aquí más o menos lo que les quería platicar sobre los modelos. Son modelos sencillos, pero que son muy útiles, muy prácticos, que son fáciles de abordar y desde luego pues ya en otra plática pues podemos desarrollarlos ya con todos los detalles. Yo ahorita me fui muy rápido porque solamente quería mostrar qué es lo que va a hacer cada algoritmo. En un lenguaje dedicado como Python o como R, pues en realidad el código es muy breve y lo que hace es que almacena el modelo pues en un espacio de memoria y eso lo utilizamos para hacer pronósticos. Pero bueno, no se trataba ni clase de una cosa ni clase de otra, sino solamente presentar la forma en la que funcionan. Finalmente, les recomiendo mucho que consulten pues materiales en la red, hay muchísimos, entonces aquí hice una selección muy breve, por ejemplo, en la página de Amazon. Amazon tiene toda una rama, no solamente es un minorista, sino tiene una rama que se denomina Amazon Web Services, y ahí hay, por ejemplo, una buena referencia, que es la ciencia de datos. Hay libros, infinidad de libros, hay algunos que pueden conseguir incluso en línea, y bueno, pues hay algunas ideas también incluso en el canal de videos.
Bueno, eso es todo lo que quería platicarles. Muchísimas gracias por su atención y no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna consulta o algo. Gracias, Hugo. Leo, muchas gracias. Siempre No, muy al contrario. práctico y muy claro. Espero nos puedas compartir tu archivo en Excel para enviarlo Con a los mucho gusto. asistentes más al rato, ¿no? Porfa. Sí. Vale, muchas gracias. Antes de pasar a la ronda de preguntas, por favor, chicos, pongan su nombre completo en el chat para que queden registrado. Para los que quieran constancias de asistencia, por favor, su nombre completo, ¿sale? Para tomar como asistencia. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta al doctor Leonardo? Muchas gracias. Sí. ¿No? ¿Nadie quiere preguntar, chicos? Andan muy tímidos el día de hoy. No, un gusto. Sí, es muy interesante. Muchas gracias. Qué bueno que lo comentan. Los algoritmos de aprendizaje automático, pues, son muy útiles, muy prácticos y como ven, se requiere hacer pasos intermedios como transformar la información, como aplicar temas de estadística o de matemáticas, pero bueno, nada que no podamos aprender. Aquí hay una pregunta. Héctor Martínez levantó la mano. Adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los asistentes. Muy buena presentación aquí sobre este modelo de ciencia de datos. Yo tengo una consulta y Sí. esto obviamente, pues la programación, los lenguajes de programación para ciencia de datos como pueden ser Python o R, ¿no? Que son los más, los punteros o los más utilizados, y pues requieren obviamente una ruta de aprendizaje y demás, pero creo que al final ilustra mucho cuando tenemos ejemplos, como en este caso, este ejemplo que nos compartiste, pero ¿dónde podemos, y además de las fuentes de consulta que tuviste bien a compartirnos, dónde más podemos encontrar más ejemplos de la vida real, de la vida práctica, del día a día? Lo que hacen los analistas de datos, los científicos de datos, en las empresas, en el gobierno, o sea, ver ya los ejemplos concretos en operación de cómo entramos ya en casos de la vida real de la ciencia de datos y su uso diario. Algún lugar, algunas páginas web, no sé, he visto que hay recursos, por ejemplo, está Kaggle, ¿no? Que es una página pues, está en inglés, son proyectos, concursos y demás, pero ¿dónde hay más recursos? Y sobre todo recursos más hacia el mercado o hacia el público latinoamericano, porque ahorita la ciencia de datos está dominada, pero por el tema de Estados Unidos, de Europa, etcétera, pero he visto que en América Latina hay muy pocos recursos, como todo lo que tiene que ver con programación, software y demás, pero sería muy bueno si tú tuvieras algunas fuentes, o más dicho, algunas páginas más enfocadas a esto, ejemplos prácticos y de preferencia hacia el público o hacia el mercado latinoamericano, pues para consultar y de ahí irnos dando una idea más concreta de todo este universo que es la ciencia de datos. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Claro que sí, Héctor, gracias. Qué buenos comentarios haces, tienes toda la razón. Realmente, toda esta parte de la ciencia de datos o la minería de datos, pues ha ido evolucionando en los últimos 20 años prácticamente. Poco a poco se está difundiendo más su uso en todas las áreas del conocimiento. Y en un principio, pues en realidad era gente de la estadística y de la computación muy especializado, ingenieros, matemáticos o gente que ya traía una formación fuerte en ciencias quienes lo empezaron a aplicar, a desarrollar, pero actualmente pues permea en todas las ramas y es cada vez más accesible. Como dices, no hay como que están como muy dispersas las fuentes de información. O sea, si uno ve en el canal de videos, pues hay infinidad de videos al respecto. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, pues he tomado algunos cursos en línea en la plataforma de Coursera. Hay un curso que ofrece la Universidad
Creo que es de no, es la Universidad Católica allá en Santiago de Chile, donde tienen un curso de ciencia de datos y explican algunas técnicas con un software que se llama RapidMiner, que es de simulación como de estadística, pero el punto es que es un curso gratuito que está ahí en una plataforma muy bien consolidada como es Coursera. Yo les recomiendo a todos que abran su cuenta en Coursera y que vean cursos de su interés. También hay un curso de lenguaje R de la UNAM para ciencia de datos, entonces también es muy bonito ir aprendiendo así. Y desde luego, bueno, pues una super autoridad. Hay muchas, pero están dispersos en la red y realmente lo interesante es que las aplicaciones hacia los temas de, bueno, cómo utilizar estos modelos para la industria, para los negocios, para la mercadotecnia, pues se pueden ir implementando, aprendiendo. Por ejemplo, tú mencionaste Kaggle, es otro repositorio de datos y de proyectos donde gente comparte su experiencia de consultoría y cómo lo ha aplicado en la vida real. Desde luego ahí hay que adentrarnos y ver cuál es la descripción o cuáles son las propuestas de solución, porque hay a veces un conjunto de datos que tiene varias propuestas de solución. Por ejemplo, valorar cuánto cuesta una casa. Eso va a depender de muchas circunstancias en el mercado. Desde luego, en qué zona se sitúa ese hogar, de qué tamaño es, qué tan antiguo es, qué facilidades tiene, etcétera. Hay muchísimas valoraciones. Entonces, hay diferentes propuestas para resolver y decir, este debería ser el precio justo o el precio correcto. Y después se compara con lo que sucedería en el mercado. Entonces, a través de eso uno aprende muchas cosas y luego las puede retomar para aplicarlas en problemas que nadie más ha resuelto. Sí, entonces creo que tienes razón y hay que buscar eh, esas oportunidades para irlo implementando nosotros mismos. Y desde luego requiere una práctica de entrenamiento en los lenguajes, tanto en Python como en R. Y sí hay muchos recursos, pero hay que pues sentarse y tener la apertura para irlos tomando. Y nosotros también de nuestra parte, pues también tenemos que irnos preparando más y poderles ofrecer a ustedes formación en este sentido. Muchas gracias, Leo. También Omar levantó su mano. Adelante, Omar. Gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí, fuerte y claro. Perfecto. Pues primero que nada, felicitarte y agradecerte, Leonardo, por esta charla tan sencilla, pero también también fundamentada, tan sólida. Pues, se ve que eres bastante conocedor del tema y precisamente por estas dos razones, por la sencillez con la que expresas los conceptos que dominas bastante bien. La segunda es el dominio. Yo me atrevo a preguntarte algo que puede ser un poquito demasiado específico, pero tal vez tú me des un indicio de cómo resolverlo. Estoy haciendo un modelito basado en una red neuronal y para ello empleo una biblioteca que se llama NeuralNet de RStudio. Solamente que estoy tratando de tunearla un poco con dos parámetros, de los cuales todavía no entiendo exactamente cómo funciona cada uno. Estos dos parámetros que crean el modelo o que sirven para tunear el modelo, uno es step max, que es el número máximo de pasos, y otro es el rep, que es el número de repeticiones. Entonces, no sé si tú me puedes ayudar con un tema tan específico o por lo menos darme una luz de por dónde puedo encontrar la diferencia y cómo modificar esos dos parámetros para pues, empezar a darle más precisión y que arroje algo más significativo para mi modelo. Y nuevamente muchas gracias y felicidades por la charla. Muchas gracias por tu interés, Omar. Gracias también por los comentarios. Pues es muy interesante el modelo que estás abordando, utilizando redes neuronales. En muchas ocasiones, cuando estamos implementando un modelo,
pues tenemos que documentarnos muy bien de cuáles son esos parámetros de referencia y independientemente de la documentación hay que estarlos probando para ver cuándo obtenemos el resultado. Entonces, algo también muy bonito es que es una parte de pues estar ensayando con los datos, ¿no? Y si gustas, pues un día lo vemos ya, pues ya tú y yo en concreto y tratamos de darle respuesta, ¿no? Para ver en qué puede alterar el significado cuando se modifica el parámetro de los pasos máximos o cualquier otro. Entonces, sí, con gusto luego te paso mi contacto y lo abordamos. Sí, muchas gracias. Cuando les comparta la grabación de la sesión de hoy, les mando los datos del doctor Leonardo. Giovanni levantó la mano. Adelante, Giovanni. Hola, muy buenas tardes. Una pregunta, ¿y qué días estás ahí en la universidad? Buenas tardes, Giovanni. Pues este trimestre estoy yendo lunes, miércoles y viernes. Igual si un día coincidimos, bueno, pues ya nos acomodamos para ajustar el horario y platicar de cualquier tema relacionado. Ok, y este viernes, ¿cómo qué horas andas disponible? Bueno, este viernes en particular voy a tener una junta previa. O sea, mañana tengo una junta a las 11, luego tengo un taller de estadística con Excel y luego tengo clase. Entonces, bueno, este viernes sí lo tengo saturado. entonces... Pero el próximo viernes, con mucho gusto, pues nos vemos a las 11 de la mañana y para que sea... Órale, nos vemos a las 11 de la mañana. Gracias. No, al contrario. Gracias, Leo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, pues voy a cerrar las rondas de preguntas. El modelo que mostraste es bastante sencillo y bastante visible. Lamentablemente no muestra la desventaja, por ejemplo, de la hoja de cálculo con R o Python, ¿no? Bajar una librería de R o Python que haga el mismo trabajo para más características que solo dos, pues es donde ya se distingue realmente la fuerza de aprender un lenguaje de programación como alguno de estos dos. De acuerdo. Una pregunta, y Leo. La hoja de cálculo es un poquito estática. Le metes más datos y tienes que bajar todas las referencias. Sí, ¿no? Y ya con las más características se pierde lo visual. R o Python, Leo. Los dos son muy buenos y vale mucho la pena. Y tú me estás convenciendo de que aprendamos Python también. Pero bueno, sí. Yo conozco solamente R, pero vamos a aprender también el otro lenguaje. Ok, Leo, muy bien. Sí, bien. Sabía que tu corazón estaba con R, pero parece que Python es muy fácil para que te enamores de él, ¿no? O sea, te atrae. Y finalmente yo creo que va evolucionando hacia que la mayoría de los desarrolladores van haciendo crecer más las funcionalidades de Python a este respecto. Es que Python pues, es muy grande porque es todo un lenguaje de programación. R es un lenguaje de estadística. Los dos son muy buenos. Y hay otros. Sí, está Julia y otros. Bueno, la tendencia es todo multilingüaje, ¿no? Ya en RStudio puedes hacer Python y por ejemplo, en Jupyter ya puedes hacer R, Google Colab puedes hacer los dos. Entonces tiende a hacerse algo multilingüaje. Y seguramente después va a haber una especie de traductor. Eso yo creo que igual es la tendencia, de que ya con que sepas alguno, automáticamente se traduce al siguiente. Así es. O cualquiera otro. Muy bien, Leo. Excelente plática. Muchas gracias. Gracias. Pues muy didáctica tu ponencia. Muchas gracias por haber aceptado en abrir nuestro seminario. La siguiente semana tenemos al doctor Carlos Piña, también nos va a hablar de ciencia de datos. Bastante interesante lo que nos va a presentar, así es que chicos, por favor, no falten, todos están cordialmente invitados. Yo les voy a compartir la grabación de esta sesión, la hoja de cálculo que hizo el doctor Leonardo, así como algunas de las referencias que él puso. Contamos con ellas de forma digital y se las vamos a hacer llegar. ¿Sale? Hemos terminado el día de hoy. Muchas gracias por haber asistido. Nos vemos la siguiente semana, no falten. Que estén bien todos, cuídense. Gracias, Leo. Muchas gracias, tío. Gracias a todos por su atención. Hasta luego.